Padre Celestial, te damos gracias por este buen día que tú nos has concedido. Hemos sentido tu presencia, hemos tenido la certeza de tu protección y tu amor. Ahora pedimos que en este servicio nos sigas acompañando. Necesitamos tu luz, necesitamos comprender tu verdad, necesitamos saber cuál es nuestro deber y luego recibir el poder para cumplir nuestro deber. Y en esta noche, por lo tanto, pedimos que vengas a través de tu Santo Espíritu y nos abras tu palabra y abras nuestros corazones para recibirla. Estoy seguro que tú responderás esta oración, porque te lo pido en el nombre y por los méritos inmaculados de Cristo Jesús. Amén. En el antiguo ferrocarril del oeste de los Estados Unidos se seguía una práctica muy interesante. Hoy en día no se sigue la práctica, pero en los años 1800 se seguía esta práctica. Y era que la gente podía ir al último carro del ferrocarril para tomar sus alimentos. Y cuando llegaba cerca de la hora del almuerzo, pasaba uno de los que estaban trabajando con la empresa del ferrocarril, especialmente designado para tal tarea, y pasaba de carro en carro o de vagón en vagón de ese tren y anunciaba en cada uno de los carros: primer llamado al almuerzo, primer llamado al almuerzo. Bueno, algunas personas en los vagones o en los carros no se preocupaban mucho, porque al fin y al cabo era solamente el primer llamado al almuerzo. Sabían que podían continuar hablando, continuar escribiendo, continuar contemplando el paisaje sin ningún problema. Pasaban unos minutos y venía en la dirección contraria nuevamente el que había sido designado por la empresa para hacerlo, y anunciaba en cada uno de los carros: segundo llamado al almuerzo, segundo llamado al almuerzo, segundo llamado al almuerzo. Bueno, algunas personas, a pesar de que se había hecho el segundo llamado, continuaban haciendo lo que estaban haciendo dentro del tren. Veían el paisaje, seguían escribiendo, seguían leyendo un libro, seguían hablando con los compañeros. Pasaban unos minutos y después de unos minutos pasaba nuevamente el atendiente, el que había sido nombrado por la empresa para hacerlo, y decía en cada uno de los carros del tren: último llamado al almuerzo, último llamado al almuerzo, último llamado al almuerzo. Y las personas que se encontraban en el tren sabían que si ellos no se levantaban para ir al último carro del tren, que se iban a quedar sin almuerzo. ¿Saben ustedes, apreciados jóvenes y hermanos, que el Señor Jesucristo le dio 3 llamados a la salvación a la nación judía? Y Cristo le ha dado a la iglesia de la Odisea, nuestra iglesia moderna, la iglesia adventista del séptimo día, también 3 llamados a aceptar la salvación eterna a través de Cristo Jesús. Queremos en esta noche hablar en primer lugar de los 3 llamados que hizo el Señor Jesucristo a la nación judía. Y luego vamos a comparar eso con los 3 llamados que ha hecho Cristo Jesús a nosotros, los miembros de la iglesia de la Odisea. Por favor, abran sus Biblias conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. Y vamos a analizar el primer llamado al almuerzo, por así decirlo, o el primer llamado de Jesús a la nación judía de que se arrepintiera y aceptara a Cristo el Salvador. Mateo el capítulo 3 y empezando en el versículo 7. San Mateo el capítulo 3 y el versículo 7. Aquí está hablando Juan el Bautista.
Porque el primer llamado al almuerzo o el primer llamado a la salvación no lo hace Cristo directamente, lo hace Dios a través de Juan el Bautista. Y noten en el versículo 7 lo que nos dice en cuanto al auditorio que tenía Juan el Bautista. Versículo 7 dice: y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? El auditorio a quien hablaba Juan, según este texto, eran los fariseos y los saduceos. Eran los líderes de la nación judía, los que pretendían tener la dirección de la nación de Israel. Israel en esta época tenía un problema, y es que Israel era un árbol que no tenía fruto. Notemos lo que dice en el versículo 8 de Mateo, el capítulo 3. Dice Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, Juan el Bautista sabía que los judíos iban a decirle a Juan: ¿y cómo así que hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿Arrepentirnos de qué? Si nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos las promesas, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos la heredad de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros somos buenos, guardamos el sábado, diezmamos, practicamos las normas de la salud, ayunamos 2 veces a la semana, nos lavamos las manos ceremonialmente antes de comer. ¿Cómo así, Juan el Bautista, que hagamos pues frutos dignos del arrepentimiento o frutos que fluyen del arrepentimiento? Y Juan el Bautista sabía que ellos estaban pensando de esa forma en su mente, de que ellos no necesitaban arrepentimiento, porque ellos tenían a los padres de la nación judía, Abraham, Isaac y Jacob, 2 profetas. Ellos sabían, Juan el Bautista sabía que ellos iban a pensar que tenían grandes doctrinas y grandes prácticas y grandes enseñanzas, el templo, la ley de Moisés y todas las otras ventajas, y que por lo tanto iban a decir: ¿y para qué necesitamos nosotros arrepentirnos? Versículo 9, Juan el Bautista les dice: y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. O sea, no se jacten porque tienen a Abraham. No se jacten por las grandes cosas que Dios ha hecho por esta nación. Y luego le dice: porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y quiero decirles algo, según el deseado de todas las gentes, página 82, cuando Juan el Bautista dijo que Dios podía sacar hijos de Abraham aún de las piedras, él no estaba apuntando hacia piedras literales. En esta página 82 del deseado de todas las gentes, la sierva de Dios dice que el Señor Jesucristo estaba apuntando a los gentiles, porque los judíos, los fariseos y los saduceos, quienes se consideraban importantes y especiales porque tenían las promesas, tenían el templo, tenían la ley, tenían las doctrinas, tenían todas estas cosas, consideraban que los gentiles eran piedras. Inclusive no solamente pensaban de los gentiles como piedras, porque decían: esa gente tiene corazón de piedra, ese no es el pueblo escogido de Dios. Ellos son piedras. Inclusive les llamaban también cerdos. A los gentiles les decían cerdos y les decían perros. Imagínense los sobrenombres que tenían para los pobres mundanos, para los pobres gentiles: cerdos, perros y piedras. Y el Señor Jesucristo le dice: no se jacten ustedes de lo que tienen, no se jacten de todas las ventajas que Dios les ha concedido, porque si Dios quiere, Él puede levantar hijos de Abraham aún de estos mundanos, de estos paganos, de estos gentiles a quienes ustedes consideran perros y cerdos y piedras. Así que Juan el Bautista llama a la nación judía autosuficiente por todas las ventajas que tiene a arrepentirse de no producir fruto. ¿Cuál es el problema con la nación judía? ¿No está produciendo qué? No está produciendo fruto. ¿Es un árbol? Oh, claro que sí.
Un árbol grande, frondoso, hermoso, con muchas grandes hojas. Hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, con la ley, con las promesas, con todas las observancias, con todas las ceremonias, con toda la forma de la piedad. Un árbol con lindas hojas, pero según Juan el Bautista, era un árbol que no tenía fruto a pesar de toda su jactancia. Tenía hojas que aparentaban mucho, pero carecía de fruto que hacía que el árbol fuera completamente innecesario. Y este árbol se jactaba por encima de los demás, de las piedras, de los cerdos y de los perros, de que era mucho mejor y mucho mayor por todas las ventajas que Dios le había concedido. Ahora nos preguntamos, ¿qué es el fruto que no estaba produciendo la nación judía? Que tanto se jactaba de las ventajas que tenía. Para saber cuál es el fruto, necesitamos ir a San Lucas el capítulo 3. San Lucas el capítulo 3. Y se encuentra lo mismo que en Mateo, pero con algunos detalles adicionales. Vamos a empezar leyendo en el versículo 7 para captar el contexto. Versículo 7 de San Lucas el capítulo 3. Y decía a las gentes que salían para ser bautizados de él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, es decir, frutos que resultan del arrepentimiento, frutos que fluyen del arrepentimiento. Y luego sigue diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Hasta ahí es igual. Pero ahora, ¿qué dice Juan el Bautista? Le dice a la nación judía: ustedes son un árbol que ostenta grandes cosas, que tiene lindas hojas y que atrae la atención de todo el mundo por causa de su opulencia, por causa de sus hermosas hojas, pero no tienen fruto. Y si ustedes no producen fruto, si insisten en ser un árbol meramente con hojas y no se arrepienten y no producen fruto, algo tremendo va a suceder. Va a haber un zarandeo y algo va a pasar. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué pasa si el árbol no produce fruto? Dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y luego dice que todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Ahora yo quiero preguntarles entonces, ¿es importante que la nación judía produzca fruto en esta etapa? Sí, del fruto depende su destino eterno. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué es el fruto? ¿Qué es lo que no estaba produciendo la nación judía? ¿Acaso ellos no tenían la ley? ¿No enseñaban que se deben guardar los mandamientos, incluyendo el sábado? ¿Enseñaban eso los fariseos, sí o no? ¿Enseñaban los fariseos que se debía diezmar, sí o no? ¿Enseñaban los fariseos que se debía practicar las normas de la salud? Claro que sí. ¿Que se debía ayunar? Sí. ¿Que se debían tener vigilias? Sí. ¿Que se debían lavar las manos? Sí. ¿Que tenían como padres a Abraham, Isaac y Jacob? Claro que sí. Pretendían grandes cosas, pero obviamente ese no era el fruto, porque si ese fuera el fruto, Juan el Bautista no les hubiera dicho que no lo estaban produciendo. Obviamente el fruto es otra cosa que la nación judía no tenía, a pesar de toda su grandeza y todas sus ventajas. Ahora, ¿qué era lo que no tenía? Notemos que es el fruto en el versículo 10 de San Lucas 3. Y las gentes le preguntaron diciendo: pues, ¿qué haremos? ¿Qué es el fruto entonces? Preguntan. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué es el fruto? ¿El fruto es creer aquí algo grande o el fruto es piedad práctica? Recuerden que estudiamos esta mañana la historia del buen samaritano. ¿Qué significa ser perfecto? ¿Tener todas las doctrinas claras en el cerebro? ¿Es eso ser perfecto?
no hacerle mal a nadie. ¿Es eso ser perfecto? No. Ser perfecto significa tener misericordia. ¿Recuerdan esta mañana? Misericordia para con los demás, bondad para con los demás, darles de nuestro pan, darles de nuestra ropa, visitarlos en la cárcel. Eso lo vimos nosotros esta mañana. Y ahora Juan el Bautista le dice, el fruto que ustedes no están produciendo es el fruto de darle ropa a los que no tienen, de darle pan a los que no tienen que comer. Y noten el versículo 12. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿qué fruto debemos producir nosotros? Y dice el Señor Jesucristo en el versículo 13, no exijáis más de lo que os está ordenado. No practiquen extorsión, presten a la gente sin esperar nada de regreso. Yo les pregunto, ¿encontramos nosotros eso en Mateo 5 esta mañana, sí o no? ¡Claro que sí! Dice, dad, y si te llevan a la corte, dale no solamente la capa, sino que dale también la ropa. Y dice en el versículo 14, y le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué es el fruto para nosotros? Y dice Jesús, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Ahora yo quiero que ustedes noten que en este pasaje, todo el consejo en cuanto al fruto tiene que ver con relaciones humanas, ¿no es cierto? En nuestra relación con nuestros semejantes. Le dice a los soldados, no hablen falso testimonio contra su prójimo. Les dice, no calumniéis a tu prójimo. Les dice también, conténtense con sus pagas. Le dice a los publicanos que necesitan no extorsionar ni exigir, sino ser generosos. Le dice a los demás que deben compartir sus túnicas y que deben compartir su alimento. El fruto que no tenía la nación judía era el fruto del Espíritu que menciona Gálatas el capítulo 5. Volvamos otra vez, vayamos a Gálatas el capítulo 5 para ver cuál es el fruto del Espíritu que no tenía la nación judía, a pesar de todo lo que tenía, todas sus ventajas. Dice en Gálatas el capítulo 5 y el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor. ¿Tenía la nación judía amor? ¿Ustedes creen que ellos le hubieran dicho a los gentiles perros y cerdos si tuvieran amor? No, dice, el primer fruto es amor. Gozo. ¿Tenía la nación judía gozo? ¿Cómo guardaban el sábado? Guardaban el sábado como una obligación de parte de Dios, no con gozo. Dice amor, gozo, paz. ¿Tenían paz? No, siempre estaban en guerra con los romanos, guerreando contra los romanos, buscando derrocar a los romanos. Tolerancia. ¿Tenían tolerancia? No. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu que no tenían los judíos. Y por lo tanto Juan el Bautista dice, si ustedes no producen el fruto del Espíritu, no importa que tengan correcto el sábado y tengan correcto la alimentación y tengan correcto el diezmo y tengan correctas todas las doctrinas y tengan a los padres, no importa. No importa que tengan lindas hojas que atraigan al mundo, si no tienen el fruto del Espíritu en su vida, el árbol será cortado y será echado en el fuego. Habrá un zarandeo. Ahora es interesante notar la cronología, cuando se dio este mensaje de Juan el Bautista. Es muy importante este detalle histórico. Juan el Bautista comenzó a predicar, según el deseo de todas las gentes, más o menos 6 meses antes de que Cristo comenzara su ministerio público. Ese es un detalle importante. Medio año antes de que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio público, fue cuando Juan el Bautista le dio este mensaje al árbol con muchas hojas, que no tenía fruto, que los llamó a arrepentirse y producir fruto, y si no producían el fruto del Espíritu, iban a ser cortados y echados en el fuego. Ahora surge la pregunta, ¿aceptó la nación judía el mensaje de Juan el Bautista? Nosotros ahora que vivimos en 1990 decimos, claro, nosotros sabemos que no, pero cuando Juan dio el mensaje no se sabía si lo iban a aceptar o no. Fue el primer llamado de Dios a la nación judía. Ahora vamos al segundo llamado. El segundo llamado se encuentra en San Lucas, el capítulo 13, y vamos a encontrar otra vez el mismo árbol que mencionó Juan el Bautista
En Mateo el capítulo 3, vamos a buscar San Lucas el capítulo 13, y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Dice: y en este mismo tiempo estaban allí uno de los que contaban acerca de los galileos. Los galileos eran considerados gente muy mala por los dirigentes religiosos judíos. Dice, le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Obviamente habían causado los galileos una insurrección, y Poncio Pilato había pagado la insurrección matando a unos cuantos galileos. Y el versículo 2. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? O sea, ¿ustedes creen que ellos son peores pecadores porque les pasó eso? Noten el versículo 3. No os digo, antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. ¿A qué llama Cristo a los individuos que están escuchando? ¿Al qué? Al arrepentimiento. ¿Llamó Juan el Bautista al arrepentimiento por no producir frutos, sí o no? Claro que sí. Ahora noten el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Aparentemente una torre se cayó y habían 18 personas que quedaron debajo de la torre y se murieron. Y los que estaban escuchando a Jesús, que dicho de paso eran los fariseos y los saduceos, los mismos a quienes habló Juan el Bautista, estaban jactándose de que, mire, eso le pasó a ellos porque eran malos. A nosotros no nos pasa algo así porque somos buenos, de la nación escogida. Dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Creen ustedes que ellos eran peor gente porque les pasó esto? Y luego noten el versículo 5. No os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis a sí mismo. Así como los fariseos en Mateo 3 se jactaban de grandes cosas por ser descendientes de Abraham, aquí encontramos un grupo de gente que se siente autosuficiente y mejores que los demás, que sufren supuestamente bajo el azote de Dios. Y ahora viene una parábola, versículo 6. Y dijo esta parábola, ahora va a ilustrar su punto. Dijo esta parábola: tenía uno una higuera. ¿Qué tenía? ¿Qué es una higuera? Es un árbol, ¿verdad? Tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar hojas en ella. A ver, déjeme leer eso otra vez. Y dijo esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar hojas en ella. Ajá, muy bien. Vino a buscar en este árbol, ¿qué? Fruto. ¿Y lo halló? No. Viene a buscar fruto y no lo halló. Este es el mismo árbol de Mateo 3. Lo único es que este mensaje se da 2 años y medio después de que Juan el Bautista comenzara a proclamar su mensaje. Sigamos leyendo. Versículo 7. Y dijo al viñero, es decir, el dueño de la viña le dijo al viñero: he aquí 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera. ¿Cuántos años llevaba yendo a este árbol que tenía hojas pero no fruto? 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque según los individuos que estudian la cronología de los evangelios, han descubierto que esta parábola la dijo Jesús 1 año antes de terminar su ministerio terrenal. ¿Y cuánto tiempo duró el ministerio terrenal de Jesús? 3 años y medio, lo cual significa que habían pasado ¿cuántos años desde que Jesús comenzó su predicación? 2 años y medio. ¿Y cuánto tiempo predicó Juan el Bautista antes? Medio año. ¿Un total de cuánto tiempo entre Juan el Bautista y Jesús? 3 años. Y dijo al viñero, el dueño de la viña: he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. O sea, cuando empezó a predicar Juan, busqué fruto. Y él dijo: produzcan fruto. No produzcan solamente hojas. Y no produjeron. Y todos los años regresé a buscar a ver si habían producido fruto. Y no habían producido. Y ahora el dueño de la viña le dice algo drástico al viñero, al que cuida la viña. Versículo 7. Y dijo al viñero: he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Alguna conexión entre eso y Mateo 3? ¿Sí o no? Noten que se empieza el capítulo hablando de arrepentimiento, ¿verdad? Se sigue hablando de un árbol.
Un árbol que no tiene fruto, pero tiene hojas. Y luego se dice que van 3 años desde que se dio el primer llamado. Y cuando no encuentra fruto, el dueño de la viña dice que corta este árbol. Pero ahora el viñero le dice algo al dueño de la viña. Noten el versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año. ¿Cuántos años más? ¿Cuántos años del ministerio de Jesús faltaban? 1. Déjala aún este año, hasta que la excave y estercole. Le voy a dedicar atención especial, dice el viñero, al dueño de la viña, durante el último año. Y luego dice en el versículo 9, y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Tenemos los mismos elementos que en Mateo el capítulo 3. Tenemos un árbol que tiene hojas, se jacta de mucho, representando a la misma nación judía, que tiene los padres, el templo, la ley, la ciudad de Jerusalén y tantas otras ventajas. Pero cuando viene el viñero, 3 años seguidos, desde el tiempo cuando Juan empezó a predicar, a buscar fruto en la nación judía, no se encuentra ni un solo fruto. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dedicó la mayor parte de su esfuerzo a la nación judía el último año de su ministerio, y especialmente la última semana de su ministerio. El Señor Jesucristo hizo lo que dice aquí. El Señor Jesucristo excavó y estercoló o abonó el árbol, le dio todas las ventajas para que el árbol produjera fruto. Pero surge la pregunta, ¿será que produjo fruto? Vamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 11. Va a aparecer otra vez esta misma higuera, otra vez. San Marcos, el capítulo 11. Y vamos a encontrar que esta historia de Marcos 11 se realizó el jueves antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Un día antes de su crucifixión. Ya ha pasado el año que pidió extra. Y dice en San Marcos, el capítulo 11 y el versículo 12, lo siguiente. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Tuve hambre y no me disteis de comer. Interesante. Dice que Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una ¿qué? Ajá, la misma. Viendo de lejos una higuera que tenía ¿qué? Hojas. Ahora, yo no sé si ustedes han visto una higuera, pero una higuera tiene tal vez las hojas más extraordinarias que yo he visto en mi vida. Son hojas grandes. Por eso Adán y Eva procuraron taparse con hojas, porque eran bien grandotas y podían hacer delantales con las hojas. Pero la higuera tiene unas hojas grandes, y en la Tierra Santa es un hecho peculiar de que cuando la higuera le salen las hojas es porque antes le ha salido el fruto. Y las hojas son la evidencia de que el árbol debe tener fruto. O sea que la mayoría de los árboles tienen hojas y le sale fruto, pero en la higuera de las tierras bíblicas le sale el fruto y luego las hojas como evidencia de que tiene fruto. Así que cuando el Señor Jesucristo, si Él hubiera visto una higuera pelada, sin una sola hoja, Él ni siquiera hubiera ido allá. Pero Él ve en una viña donde hay higueras, varias higueras según la sierva del Señor. Él ve esta higuera llena de hojas que resalta por encima de todas las demás árboles, todas las demás higueras. Y él dice, wow, mira, ese árbol tan bonito, tan lleno de hojas, yo tengo hambre, vamos allá, le dice a los discípulos, y vamos a ver si conseguimos algún fruto en este árbol. Así que dice, en el versículo 13, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo, y como vino, ¿qué encontró? Y como vino a ella, nada halló sino que hojas. Y ahora hace una declaración en la última parte del versículo que es un poco difícil de entender, pero dice que no había hojas porque no era tiempo de ¿qué? De higo. Ahora escuchen bien, este árbol era un árbol fuera de serie. No era tiempo para todos los árboles en la viña producir fruto.
no era época. Pero había un árbol en medio de todos los demás árboles que había producido hojas más temprano que los otros árboles. Y por lo tanto el Señor Jesucristo, cuando vio este árbol de lejos que tenía hojas, seguramente se sorprendió, pero dijo, bueno, debe haber fruto porque las hojas son evidencia de que hay fruto. Y por lo tanto vaya y encuentra este árbol que resalta por encima de todo lo demás. Es fuera de serie, es excepcional. No fructificó, pero produjo hojas antes de que los demás árboles produjeran hojas. Y dice en el versículo 14 que el Señor Jesucristo hizo algo con esta higuera. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Y el siguiente día la Biblia dice que pasaron por el lugar donde se encontraba la higuera. Noten el versículo 19. Mas como fue la tarde, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde sus ¿qué? Yo no soy jardinero, pero yo sé algo, que cuando un árbol se seca desde sus raíces, no hay esperanza de que reviva. Ha muerto. Y lo único que resta hacer es ¿qué? Cortar el árbol y usar la madera como ¿qué? Como leña para quemarla. Este fue el tercer llamado. Ahora juntemos todos los símbolos de esta parábola o de estas parábolas, porque son tres. El mismo árbol, con Juan el Bautista, con Cristo y al final del ministerio de Cristo. La viña representa el mundo. Hay lugar en la amplia viña para todo labrador. La viña representa el mundo. El dueño de la viña, ¿quién es? El dueño del mundo, ¿quién es? Dios, el Padre. El viñero que cuida la viña, ¿quién es? Es Cristo Jesús, el Hijo del Hombre. La higuera representaba a la nación judía. Las hojas, si ustedes leen el deseado de todas las gentes, representan las doctrinas y las enseñanzas, el templo, las prácticas, los padres que tenía la nación judía. Las grandes ventajas y las creencias intelectuales que tenían, que causaban admiración en todo el mundo. Pero había un problema, y es que este árbol que tenía lindas hojas no tenía fruto. Es decir, no tenía piedad. ¿De qué clase? No tenía piedad práctica. Tenía mucho en la cabeza. Tenía muchas creencias y muchas enseñanzas y mucha teoría. Pero no tenía el fruto del Espíritu Santo en la vida. Y por lo tanto la nación judía fue cortada por Dios y fue dado el reino a una nación que produjera frutos. Ahora hablemos de tres llamados que ha hecho Dios a nuestra iglesia, la iglesia de la Odisea. En el año 1856, los padres de la iglesia adventista creían que la iglesia adventista era Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Decían todas las personas de afuera de la iglesia, ellos son los fríos, pero nosotros somos Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Pero en 1856, la hermana White, la sierva de Dios, en un testimonio que se encuentra en el tomo 3 de los testimonios, escribió que la iglesia adventista no era Filadelfia, sino que la iglesia adventista era la Odisea. Y en ese año la hermana White llamó a los miembros de la iglesia adventista a que se arrepintieran de tener mucha teoría y poco fruto práctico en la vida. No se escuchó el mensaje. Y por lo tanto en el año 1888 Dios levantó a dos hombres, el pastor Jones y el pastor Wagner, para presentar nuevamente el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Y los hombres fueron desechados
y fueron ultrajados y se burlaron de ellos y nuevamente se rechazó el mensaje. Hoy, Cristo hace el tercer llamado a cada miembro de la iglesia de la Odisea. Y ahora yo quiero que comparemos lo que acabamos de describir con lo que sucede con la iglesia de la Odisea. Vamos a Apocalipsis el capítulo 3. Apocalipsis el capítulo 3. Y vamos a notar algunos paralelos muy interesantes entre la Odisea y lo que sucedió con la nación judía. Dice en el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahora yo pregunto, ¿quién es el viñero en la Odisea? ¿Quién es el viñero? Es el testigo fiel y verdadero. ¿Y quién es el testigo fiel y verdadero? Es Cristo Jesús, el testigo fiel y verdadero. Y luego dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Frío ni caliente. Ahora déjenme preguntarles, ¿qué representan los fríos? ¿Qué representan los fríos? ¿Quiénes son los fríos? Cuando una persona sale de la iglesia y uno dice, ese está frío, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que se ha ido ¿al qué? Al mundo. Los fríos son los mundanos, son las piedras de la época de Cristo, son los otros árboles que no tenían hojas y que tampoco tenían fruto. No se esperaba que tuvieran fruto porque tampoco tenían hojas. La Odisea no es frío, no es mundano, no es como los mundanos, ni caliente. Ahora permítanme preguntarles algo. ¿Tiene la Odisea algo caliente? ¿Tiene la Odisea algo caliente? ¿Qué es agua tibia, jóvenes y hermanos? ¿Qué es agua tibia? Agua tibia es una combinación de dos clases de agua caliente y de agua ¿qué? Y de agua fría. O sea que la Odisea debe tener algo caliente y debe tener también algo frío. ¿Qué tiene la Odisea caliente? La iglesia de la Odisea tiene hojas calientes. Tiene a los padres, J.N. Andrews, Elena White, Jaime White. Tiene las doctrinas gloriosas, el sábado, el diezmo, la reforma por salud. Tiene un gran sistema educativo mundial. Tiene un gran sistema de hospitales mundial, tiene un gran plan de publicaciones mundial, glorioso, hermoso, frondoso, que el mundo admira. La Odisea tiene algo caliente y se jacta de ser caliente, porque dice, yo estoy rica y enriquecida y no tengo necesidad de ninguna cosa. La misma actitud de los dirigentes religiosos en los días cuando predicó Juan y cuando predicó Cristo. Pero la Odisea tiene algo frío. ¿Y qué es lo que tiene la Odisea frío? ¿Qué creen ustedes que tiene la Odisea frío? Tiene muchas hojas, que la sierva de Dios dice que son las doctrinas y las enseñanzas y las prácticas y el conocimiento intelectual, la teoría. La Odisea tiene muchas hojas, pero la Odisea no tiene ¿qué? Fruto. Y ustedes dicen, pastor, ¿cómo sabemos eso? Muy sencillo. Un poco más adelante en el mensaje a la Odisea, dice el Señor Jesucristo en el versículo 20 que Él está a la puerta y está llamando. Está tocando la puerta de la Odisea. Y dice que si la Odisea oye su voz, Él va a entrar a la Odisea y ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en la Odisea? Entraré a Él y ¿qué? Y cenaré con Él. O sea que Cristo quiere cenar ¿con quién? Con la Odisea, el árbol. Pero el problema es que viene Cristo a la Odisea, que pretende ser caliente, y es caliente en sus creencias y en sus enseñanzas, y en los padres y tantas otras cosas, pero al mismo tiempo tiene un corazón frío, porque Cristo no está dentro. Y Cristo viene y toca, y la Odisea deja a Cristo afuera, no deja que Cristo entre al corazón, y por lo tanto Cristo padece hambre, porque la Odisea no deja que entre para comer con Él. Lo mismo que la higuera, que burló a Jesús con lindas hojas
árbol caliente, pero cuando Cristo llegó no había absolutamente nada que comer. Y la combinación de hojas calientes y fruto frío es ¿qué? Tibio. Es el mismo problema de los fariseos de la época de Cristo. Mateo 23 lo describe, donde dice el Señor Jesucristo: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Saben lo que es un sepulcro blanqueado? En la época bíblica ponían una piedra para marcar un sepulcro y le echaban encima cal. Y la piedra era linda, blanquita, resplandeciente. Pero ¿quién se hubiera imaginado que debajo de ese sepulcro blanqueado habían puros huesos y podredumbre? Lindo por fuera, frío por dentro. Y el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes son muy interesantes, ¿saben? Porque ustedes toman un vaso, lo limpian por fuera, esas son las hojas, lo limpian por fuera y lo dejan sucio por dentro. Y luego le echan el agua y se toman el agua sucia. El problema con los fariseos de la época de Cristo y el problema con la iglesia de la Odisea es el mismo problema. Los fariseos se consideraban buenos, se consideraban cumplidores de la ley. Por fuera aparentaban como la higuera mucho, pero por dentro no tenían vitalidad, no tenían fruto, y la combinación que resultó fue tibio. Ahora, ¿qué le dice Jesús a la Odisea? El Señor Jesucristo le dice a la Odisea que debe en primer lugar arrepentirse. Noten el versículo 19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? ¿De qué tiene que arrepentirse la Odisea? Tiene que arrepentirse de que es tibio. O sea, de que tiene un aspecto caliente afuera, pero tiene otro aspecto frío por dentro. Y luego el Señor Jesucristo le dice a la Odisea: tú debes comprar de mí oro afinado en fuego. Y saben ustedes que la sierva de Dios dice que el oro afinado en fuego es la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Ese es el oro. Es lo mismo que el fruto que encontramos en el mensaje de Juan el Bautista. Ahora, ustedes recuerdan el mensaje de Jesús y de Juan el Bautista. Que Jesús dijo que si el árbol no producía fruto, ¿qué se iba a hacer con el árbol? El árbol iba a ser cortado. ¿Qué dice el Señor Jesucristo a la Odisea? Si tú insistes en ser tibio, Cristo dice que va a hacer algo. ¿Y qué es? Versículo 16. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, ¿de qué? Te vomitaré de mi boca. Es lo mismo que cortar el árbol. Cristo dice: si tú insistes en poner una fachada bonita, pero no tienes el Espíritu Santo en tu corazón para producir el fruto, el resultado será que te vomitaré, al igual que la nación judía fue cortada. Este es un mensaje de zarandeo, como se le dio a la nación judía. Ahora, para que nadie me entienda mal lo que yo estoy diciendo en esta noche, no estoy diciendo que las hojas no son importantes. Jesús no hubiera ido al árbol si no hubiera visto las hojas. Las doctrinas de la iglesia adventista son gloriosas. Las enseñanzas de nuestra iglesia son sin par. Debemos estar orgullosos de que tenemos a los padres, a J.N. Andrews, a Elena White, a Jaime White, a Uriah Smith y todos los pioneros, como los judíos estaban orgullosos de tener a Abraham, Isaac y Jacob. Debemos estar contentos de que Dios nos ha mostrado un sistema de salud por el cual no nos enfermamos. Debemos estar felices que Dios nos ha dado un día a la semana para reposar en Cristo Jesús. Debemos estar felices de que se nos ha dado un sistema de diezmo para alcanzar las almas para Cristo Jesús. Debemos estar felices. Esas son hojas. Y las hojas son esenciales. Pero todas estas cosas, sin el fruto del Espíritu en el corazón, no valen absolutamente nada. Y yo repito nuevamente lo que dije esta mañana: el Señor Jesucristo no fue crucificado por gente mala. El Señor Jesucristo fue crucificado por gente buena.
Y ustedes dicen, ¿cómo pueden unos asesinos ser buenos? Estoy diciéndolo en el sentido de que los fariseos y los judíos observaban todas las normas, y tenían los padres, y tenían el templo, y tenían la ley, y tenían el sábado, y tenían todo. Pero les faltaba una cosa, y es que todo lo que hacían, lo hacían para ganar el favor de Dios y para exhibirse ante los hombres, en vez de usar lo que Dios les había concedido para producir fruto, para beneficiar a una humanidad doliente, entristecida y moribunda. Mis apreciados hermanos, nosotros somos la iglesia de la Odisea. Es incorrecto que nosotros apuntemos el dedo a los dirigentes y a la asociación y a la unión con este mensaje, porque este mensaje es para mí individualmente. Este mensaje no es para aquel pastor o para aquella iglesia o para aquel departamento o para aquella oficina. Este mensaje es para mí, porque últimamente no será la iglesia la que será cortada, seré yo el que seré cortado. Si insisto en tener la teoría sin la piedad práctica. La Biblia dice que en los últimos días la iglesia iba a tener la forma de la piedad sin el poder de la piedad. Y el Señor Jesucristo dijo, por sus hojas los conoceréis. ¿Qué dijo Cristo? Por sus frutos los conoceréis. Entonces el zarandeo, mis hermanos, no tiene tanto que ver con observar el sábado o no. No tiene tanto que ver con ser perseguidos o no. El zarandeo o el ser cortado depende de una sola cosa, y es si estamos produciendo el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Si hemos invitado al Espíritu Santo a entrar a nuestra vida para limpiarnos, para santificarnos, de tal manera que fluya en nuestra vida el amor, la bondad, la misericordia de Cristo a la raza humana. Mis hermanos, a veces nosotros estamos tan preocupados por lo que conocemos y por lo que tenemos que nos olvidamos de las necesidades más grandes de la raza humana. Recuerdo una vez, y voy a concluir con esto y leer un texto. Cuando yo estaba en la ciudad de Medellín, un día iba a la iglesia central para predicar, iba apurado, iba retrasado, eran las 11:05 y tenía que estar en la plataforma a las 11. Iba corriendo a toda velocidad a predicar un sermón sobre mayordomía cristiana. Y a medida que voy caminando a toda velocidad, pasé por al lado de 3 gamines. Es una expresión muy colombiana. 3 muchachitos callejeros, vestidos de harapos, sucios. Y yo cuando pasé, seguí de largo, medio los vi de reojo y seguí caminando casi media cuadra. Y cuando llegué a la media cuadra dije, ¿pero qué estoy haciendo yo? Iba retrasado. Yo voy a predicar sobre la mayordomía y dejé a esos pobres niñitos allí sin darles una limosna. Así que a pesar de que iba retrasado, fíjense cómo ignoramos las cosas más básicas de la vida, revelar el amor y la bondad y el cariño del Señor Jesucristo y su misericordia, que es la perfección, según vimos esta mañana. La perfección no es conocer mucho, la perfección es revelar las cualidades de Cristo, que es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Di media vuelta y regresé. Y los niños no habían estado pidiendo limosnas, estaban ahí hablando, pero tenían unas laticas donde se veía que habían estado pidiendo antes de que yo pasara. Y miré a los 3 niños y les dije, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? La sorpresa fue increíble, no puedo describirles el rostro de esos 3 muchachos, de que alguien se parara a hablarles y les preguntara cómo estaban. Pareciera que por quién sabe cuánto tiempo nadie les había hecho una pregunta tal. Los muchachitos que habían sido criados en la calle, que habían crecido en la calle, créanlo o no, se les entreabrieron los labios en una sonrisa. Y les dije, muchachos, ¿les gustaría hoy recibir una limosna? Y esos niños se les entreabrieron los labios en una sonrisa de oreja a oreja, que no se pueden imaginar. Y yo saqué de mi bolsillo 3 monedas de 2 pesos. En ese tiempo era plata, ahora no. Y le di a cada uno una moneda de 2 pesos. Esos niños agarraron esas monedas y dijeron, gracias Señor, con una sonrisa en su rostro.
¿Y saben algo? Cuando yo seguí caminando por la calle, el beneficiado fui yo. Y fui casi saltando a la iglesia de alegría. Y cuando llegué a la iglesia, prediqué un sermón 100 veces mejor que lo que hubiera podido predicarlo intelectualmente, nada más leyendo los versículos como se encuentran en la Biblia. El problema con la Odisea no es lo mucho que tenemos. Somos ricos en todo sentido de la palabra, pero la iglesia de la Odisea carece de fruto, muchas hojas, poco fruto, igual tibio. Y si la Odisea, que soy yo y que eres tú, no cambiamos, Cristo nos vomitará de su boca. En el tiempo de Santiago habían laodicenses. Los hermanos de la iglesia decían: yo tengo fe, yo tengo creencia. Y entraban a la iglesia y encontraban a un pobre ancianito ahí atrás, vestido de harapos, todo con una cara de hambre. Y estos miembros que decían tener fe, que tenían mucha creencia y mucho en su intelecto, entraban por la puerta y encontraban a este viejito. Y cuando pasaban lo miraban así con una mirada despectiva y decían: ¿cómo vienes a la iglesia así? Anda a tu casa y vístete. ¿Y es que acaso no has desayunado? Anda y come, que te ves demacrado. Y seguían por el pasillo de la iglesia a sentarse en los primeros puestos. Eso es lo que describe Santiago el capítulo 2. Y Santiago dice: una fe intelectual, ortodoxa, que pretende creer en Cristo, pero que no se manifiesta en obras de caridad y de amor, no es fe, porque el diablo también cree así y tiembla. Lo que más necesita la iglesia adventista, lo que más necesito yo, lo que más necesitas tú, es que el Espíritu Santo entre en tu vida, te lleve al arrepentimiento, me lleve al arrepentimiento, y al entrar en mi vida produzca fruto para beneficiar a mis semejantes con una relación de amor y de misericordia y de bondad. ¿Y saben algo? Que cuando pase eso va a caer la lluvia tardía. Y no vamos a bautizar centenares en campañas. No va a caber la gente en los bautisterios, según la sierva del Señor. Porque ella dice que lo que más necesita el mundo hoy es una revelación del amor de Cristo, del fruto del Espíritu en nuestra vida. Fe sin obras es muerta. Creencia sin obras es muerta. Un árbol con hojas sin fruto es muerto. Necesitamos ambas cosas.